hermanos, vamos al libro de Éxodo. Capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 13. Veamos desde el verso 12, por favor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos continuando con los 10 mandamientos. El hermano Jorge la última vez les compartió acerca de honrar a nuestros padres. Comenzando así la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esta ocasión miraremos no matarás. Este mandamiento particularmente es quizás uno de los que las personas más, o la mayoría de las personas que cumplen. Las personas quieren justificarse delante de los hombres y de Dios. Uno de los mandamientos que salen a la luz es que ellos dicen: yo no he matado a nadie, yo no he matado a nadie, pensando en el sexto mandamiento. Pero a la luz de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos hizo ver que el mandamiento va más allá de matar externamente a una persona. Y más que una aplicación externa, tiene que ver con una aplicación interna, donde el cumplimiento de cada mandamiento va desde el corazón. Recordemos esas palabras del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versos 21 y 22. Mateo capítulo 5, verso 21 y 22, nuestro Señor Jesús, ampliando el significado de la ley moral, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante los concilios. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así, pensando en lo amplio que es este mandamiento, vamos a tratarlo en 2 puntos. Los he tomado de 2 preguntas del Catecismo de Westminster que me parecieron muy sustanciosos. Los 2 puntos que miraremos hoy es, el primero, lo que prohíbe el mandamiento, y el segundo, los deberes del mandamiento. Lo que prohíbe y los deberes. Empecemos con lo que prohíbe el mandamiento. De manera sencilla y clara, pues prohíbe quitar la vida, ¿verdad? Y no solamente la vida de otros, también quitar nuestra propia vida, atentar contra nuestra propia vida. Nosotros vemos, por ejemplo, después del diluvio, en Génesis capítulo 9, verso 6, cómo el Señor establece que cualquiera que se atreva a derramar la sangre de otro, su sangre también debe ser derramada. Génesis capítulo 9, verso 6, nos dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Dios, después del diluvio, reguló esa tendencia del ser humano a asesinar al otro.
Esto nos pinta que antes del diluvio el homicidio era escandaloso, era abierto, era recurrente, de manera que apenas viene el diluvio, el Señor, desde Noé hasta acá, establece esta ley. Aquel que atente contra la vida de otro, legalmente ante los ojos de Dios es permitido que su sangre también sea derramada, y por eso hoy mismo hay muchos países que tienen como ley la pena de muerte. Eso también es bíblico. Y ahí mismo, contrario a matar, está el estar a favor de la vida. En el verso 7 nos dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Un lado positivo, no, en vez de matarse unos a otros, debemos estar al favor de que la imagen de Dios, los seres humanos, nos multipliquemos sobre su hermosa creación. Como ya mencioné, no matarás no solo se refiere a lo que se hace hacia la tercera persona, hacia mi prójimo, sino también lo que hacemos con nuestras propias vidas. De ahí que aquí en este mandamiento se contempla el suicidio como algo inmoral. No abordaré el tema en detalle acerca del suicidio a la luz de las Escrituras, pero generalmente las personas que se suicidaron en las Escrituras lo hicieron como escapatoria a las consecuencias de sus propios pecados, como cobardía a enfrentar la realidad de las cosas. Fue un acto de muchos, bueno, en algunos casos que se ven en las Escrituras, donde fue el remedio para no afrontar lo que corresponde en nuestra vida terrenal. Por eso se estima el suicidio como un acto de cobardía y un acto inmoral, porque atenta contra la vida. Y los que se suicidan son personas egoístas y ensimismadas en sus propios razonamientos. El mandamiento prohíbe además ira pecaminosa, como leímos en Mateo, prohíbe odio, prohíbe envidia, deseo de venganza y todas las pasiones excesivas y afanes turbadores. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así de directo lo dice el Señor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Suena crudo, pero es la realidad espiritualmente. Aquel que sienta odio, aborrecimiento hacia un hermano en la fe, porque aquí estamos hablando de la iglesia, uno no es creyente y dos es un homicida, quebranta el sexto mandamiento. De manera que lo que hay en nuestro corazón se considera, aunque no matemos, se considera una actitud homicida. Una actitud homicida que no corresponde a los verdaderos creyentes. Podemos inferir con esto que si el tener ese aborrecimiento hacia el otro es una señal de que no soy creyente, los no creyentes por lo general se caracterizan por ser homicidas, porque aborrecen a su prójimo continuamente. Aborrecen dentro de su propia familia, aborrecen de sus conocidos amigos, en sus trabajos. En el mundo se puede ver una actitud homicida en muchos por sus sentimientos de odio, por su burla hacia otros, su desprecio y su enemistad aún con sus propias familias. Hace poco vimos en Ciénaga a un joven que mandó a su madre a machetazos. ¿Eso qué es? Algo crudo, un hijo que odiaba a su madre aún desde antes, mucho antes de hacerlo con sus propias manos. Era un homicida desde hace mucho tiempo.
Como comenta alguno, el odio es la semilla que conduce al homicidio, como sucedió en Caín y Abel. Vamos por favor a Levítico capítulo 19, versos 16 al 18. Hermano Eric, si me hace el favor y lo lee. Levítico 19, versos 16 al 18. No andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí varios asuntos acerca del sexto mandamiento y entre esos notamos el chisme. El chisme son de aquellos actos que pueden exponer la vida de otras personas y nos pueden llevar a quebrantar el sexto mandamiento con mucha facilidad, porque puede que no llegue obviamente un chisme a hacer que a otro lo maten. Ha pasado, pero no siempre. Sino que podemos despertar en el otro la murmuración, la queja. Podemos incentivar al hacer el chisme a que el otro odie a otro o cambie su perspectiva, su buena imagen del otro. De manera que ligado a guardar la vida del otro está no chismear, no estar en chisme. Y por eso Santiago nos habla mucho de la lengua, ¿verdad? Un mundo de maldad. Dice Santiago que con ella ofendemos muchas veces. En Levítico nuevamente se nos enseña a no aborrecer a nuestro prójimo, más bien razonar con nuestro prójimo para no cometer o no ser partícipes de pecado. Lo mismo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12, 19 al 21, donde nos habla más precisamente de no tomar venganza por nuestras propias manos, al igual que lo enseña en Levítico, no vengarnos. Romanos 12 nos enseña también no vengarnos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Más bien, el lado positivo que nos dice Pablo es hacerle bien a nuestros enemigos, porque ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. La envidia está contemplada también dentro de las prohibiciones de este mandato por el daño que hace no solamente al prójimo, sino también a nosotros mismos. Por envidia, los hermanos de José quisieron matarlo, salvo que el Señor dirigió todo para que no fuera así, terminaron vendiéndolo. Fue la envidia la que llevó también a Saúl a aborrecer a David intensamente hasta la muerte, por los honores que recibió David tras matar a Goliat allí. Por esos honores, Saúl, envidiando a David, lo odió y quiso matarlo. Proverbios capítulo 14, vamos allí, verso 30, otro hermano que lo lea por favor. Si notamos a qué se asocia la envidia, a un dolor intenso. Carcoma de los huesos es la envidia. Se compara a un dolor físico intenso, como una grave enfermedad. Notamos que hay un contraste entre un corazón apacible, que es vida de la carne, y la envidia, que es carcoma de los huesos. Hermanos, como comenta alguno, una mente saludable, llena de sabiduría, está asociada con un cuerpo sano. No podemos desligar que un corazón que odia, envidia, aborrece, su parte física también lo refleja, su salud lo refleja, su semblante. No podemos desligar, hermanos, que este tipo de pecados se reflejan también en el estado físico de las personas. Por eso les decía que la envidia destruye no solamente a su prójimo, sino a nosotros mismos nos destruye.
En muchos casos el cuerpo refleja el estado del espíritu. Proverbios 17:22 también nos dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. No sé si han escuchado que muchas personas, de acuerdo a cómo asumen una enfermedad, se recuperan. Un corazón cargado de todo tipo de perversidad, serán cuerpos que tampoco están. Muchos, lamentablemente, se destruyen a sí mismos por el mal estado de salud mental, por almacenar en su mente no solamente este tipo de pecados, sino también la ansiedad, el afán y la frase común de hoy día del estrés, que claro, tiene sus grados, y algunos lo llevan a un estado muy lamentable. Los sentimientos de frustración, las codicias, la ira y demás, todo esto hace que seamos culpables del sexto mandamiento, de matarnos a nosotros mismos y de matar a otros. A la luz de las Escrituras, hermanos, de manera natural, todos debemos tener una necesidad y una diligencia por cuidar de nuestros propios cuerpos. Vamos a mirarlo, Efesios 5:29. Efesios 5:29. Alguien que lo lea, por favor. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muy bien. Nos da a ver ese instinto de cuidar nuestro cuerpo continuamente, de alimentarlo, de vestirlo, bañarlo, protegerlo de incomodidades, dolor y daño, y que la supervivencia de este cuerpo depende de nuestro cuidado. Este solícito interés es una pálida sombra, como vemos en Efesios, del cuidado que la iglesia, que Cristo tiene por su iglesia. Pero entonces podemos ver que nuestra manera de comer, de vivir, de pensar en el día a día puede estar destruyendo nuestros propios cuerpos y no reflejar así a nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando el cuerpo no es valorado y cuidado, se incurre contra este mandamiento. Incluso, hermanos, ya sea por moda, cultura, por obsesiones que vemos regularmente en los jóvenes que caen en la anorexia, la bulimia, hasta la insatisfacción de cómo es naturalmente su cuerpo físico. Tengo mucho, tengo poco, me hace falta, más redonda, más respingada, en fin. Vemos que este pecado se quebranta continuamente en nuestra sociedad. Y las hermanas en especial deben luchar con eso. Los hombres también, en nuestra generación hay una obsesión también por el estado físico. Todo tiene un equilibrio y unos límites que el Señor nos va dando en el camino, discernimiento, de pronto estar incurriendo en irnos mucho de un costado. Así, hermanos, podemos ver que en este sexto mandamiento se pueden incluir muchas cosas que la gente hoy día hace con sus cuerpos, que nosotros sabemos que es una inmoralidad. Publiquémoslo, el no matarás. Ahora, el mandamiento prohíbe también palabras provocantes, oprimir, pelear, golpear, herir y cualquier cosa que tiende a destruir la vida de alguien. Hay muchos textos que podríamos resaltar acerca de ello, en el Nuevo Testamento en especial nos insta a mucho cuidado con nuestras palabras. Y podemos ver en Éxodo 21 más adelante, Dios mediante se mirará, en Éxodo 21 del 18 al 36, cómo el Señor le da protección a la mujer embarazada. Y nos da un caso
una riña, están peleando y si alguien golpea a la mujer por accidente y muere el hijo, se debe pagar vida por vida. Si muere el hijo que está en el vientre o si muere la que está embarazada. La pena es pena de muerte por haber golpeado a una mujer embarazada y hacerla abortar. En Éxodo 21, del 18 al 36, lo pueden ver en casa. También se prohíbe el uso inmoderado de la comida, bebida, del trabajo y de las distracciones. Algunos suelen decir cuando comen de manera pecaminosa, atentando contra su salud, dicen de algo me tendré que morir. Pero peligroso, porque está quebrantando el sexto mandamiento. Personas que tienen enfermedades graves, de cuidados, personas que deben considerar mejor cómo están llevando su vida física, caen en este tipo de actitudes irreflexivas y pecaminosas. Debemos cuidar nuestro cuerpo y eso puede llevarnos a tener ciertas consideraciones aún en lo que comemos y bebemos, para no quebrantar los mandamientos del Señor, pensando en la ley del Señor, como decía el hermano mientras orábamos. Acerca del Cristo que nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso me debe llevar a considerar qué estoy haciendo con mi cuerpo físico. También. Y no solamente lo físico, hermanos, sino que también podemos quebrantar el mandamiento cuando perdemos nuestras vidas en distracciones que hacen daño a la mente. Porque podemos estar bien físicamente, pero por lo que vemos o por lo que nos distraemos, tener una mente perdida. Entonces está bien porque respira, pero su mente está mal. Notamos hoy que muchas distracciones hacen daño al corazón. Hay acceso a muchas posibilidades, hay acceso a muchos medios de entretenimiento que hacen que en vez de meditar más, orar más, memorizar más las escrituras o pensar más en los asuntos del reino, la mente está en otra parte. Y incurre también en el sexto mandamiento porque hay distracciones que llevan a descuidar también el cuerpo. De manera que hay muchos que se pierden, que incluso mueren. Me acuerdo, un caso muy exagerado por lo que pasó cuando el Mundial de Fútbol, unos jóvenes por allá, creo que en China, si no estoy mal, vieron tanto fútbol que no durmieron, no descansaron y se murieron por eso. Como 3 días o 2 días sin dormir. Y acabó con ellos. A eso está ligado el trabajo excesivo. A someter el cuerpo a un trabajo desmedido, incurre también con el sexto mandamiento. Lo vemos en Éxodo capítulo 1, verso 14, cuando los egipcios fueron crueles con los israelitas, poniéndolos en trabajos forzosos. Nos dice ese texto, Éxodo 1, 14, amargaron su vida con dura servidumbre. Y hay muchos amos que darán cuentas al Señor porque esclavizan, explotan mucho a sus empleados. Darán cuentas por el sexto mandamiento. Destruyen la vida de sus empleados. Hay muchas empresas, muchos lugares que no tienen las condiciones óptimas para lo que llaman la salud ocupacional, ¿verdad? Para que el empleado no termine con una artritis, problema de columna muscular, en fin, cantidad de riesgos laborales. Y ahí están matando a las personas. El mandamiento prohíbe descuidar o retirar los medios lícitos y necesarios para preservar la vida. Descuidar o retirar medios lícitos y necesarios para preservar la vida. Vemos, hermanos, aún en las Escrituras que por las creencias religiosas se puede llegar a ser culpable de no matarás, de matar al prójimo, porque sobre todo las sectas tienen mandamientos de hombres que llevan a las personas a hacer cosas que atentan contra su propia vida. Conocemos en nuestro contexto sectas que llevan a algunos a mejor morir bajo el error de falsas enseñanzas que cuidar de sus propios cuerpos. Sabemos bien
Y algunas de esas sectas, a la hora de enfrentar tratamientos médicos, optan por mejor no recurrir a los medios que Dios da, la medicina, religiones legalistas, sectas legalistas, o creen una falta de fe y se han muerto varios por eso. O no, transfusión de sangre, en fin, hay varios grupos así. Y escuchaba en una demanda que hacían a una señora, escuchaba que ellos consideran que pueden perder la salvación cuando lleguen a recurrir a eso. Fíjense cómo las falsas doctrinas hacen que una secta o enseñar algo más desde un púlpito nos hace culpables del sexto mandamiento. Gálatas capítulo 5, verso 14 y 15, el apóstol Pablo también tuvo que enfrentar una situación así. Ustedes ya vieron este libro de Gálatas y recordemos esa situación que se presentó en Galacia. Alguien que lea el verso 14 y 15. Porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. Gálatas 5, verso 14. Sí, hermana, perdón. Sí. Con eso todo. Sí, hermana. Sigue, por favor. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gracias, hermano. Vemos el apóstol Pablo enfrentando una situación difícil en Galacia. Se metieron falsas doctrinas y estos hermanos, que en otra parte de la carta nos dicen que estuvieron casi dispuestos, si les fuera posible, a sacarse sus propios ojos y ponérselos al apóstol Pablo, ahora tienen una rivalidad, una enemistad, una falta de amor entre ellos por escuchar a los judaizantes de su tiempo. De manera que notamos que toda doctrina que no sea conforme al Evangelio desembocará en una falta de amor por el prójimo. Y por eso muchas sectas, como le sucedió a los de Galacia y sucede hoy en muchas familias, rompen familias, separan, dividen a muchos bajo sus enseñanzas. Y notamos que nosotros, por el contrario, en vez de guiar a esa rivalidad, a ese odio, debemos seguir llamando al pecador a la vida eterna y mostrar la gracia del Señor en nosotros que estamos predicando el verdadero evangelio y que nos amamos y nos servimos unos a otros. Eso se perdió en Galacia por perder de vista el evangelio. Por eso al principio de la carta le dice el apóstol Pablo que está asombrado de que tan pronto se hayan apartado del verdadero evangelio. También vemos en el juicio final, hermanos, que el Señor va a demandar ese servicio y ese amor. Por el tiempo no lo leeremos, pero en Mateo capítulo 25, versos 42 y 43, está allí la escena donde el Señor dice: tuve hambre y no me viste de comer, tuve sed, no me viste de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel, no me visitasteis. El Señor está demandando que le privaron de los bienes que necesitaban sus siervos cuando era necesario. Y eso los hace culpables de pecado. ¿Cuál mandamiento quebrantan? El sexto. No servir, no mostrar de manera física, tangible a los hermanos lo que necesitan, los hace culpables del sexto mandamiento, y ellos, por privarse de dar los bienes, recibirán condenación. Por eso Santiago 2, 15 a 16, bien nos dice Santiago que nuestra fe debe mostrarse por buenas obras, porque no podemos considerar a un hermano tener necesidad y decirle: vive, confía en el Señor, caliéntate, el Señor te saciará, y no darle lo que necesita. Si no hacemos eso, hermanos, dice Santiago que esa fe que decimos tener de nada sirve, y somos culpables de matar, de ser homicidas. También se quebranta el mandamiento de no tener cuidado de nuestras pertenencias que pueden lastimar a otros. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, verso 8.
Deuteronomio 22:8, hermano Eric, por favor. Cuando edifiques casa nueva, harás predir al cerrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayera culpa. Gracias, hermano. El pretil era una baranda, un muro que se colocaba en las terrazas de las casas. Las casas judías tenían unas escaleras para subir al terrado. Era el lugar donde las personas solían compartir. Mire cómo la ley le da al pueblo cómo cuidarse de que por un descuido en la edificación de una casa alguien pueda morir en mi casa. Y la regulación de hay que hacerle bordes, barandas a la casa para que no haya sangre derramada. Y esto tiene muchos cuidados para nosotros en diferentes asuntos de la vida cotidiana, donde debemos tener mucho cuidado de lo que tenemos, de lo que usamos, que no llegue a afectar la vida de otros. Hace poco notábamos, por ejemplo, cómo en las noticias murieron 2 personas porque se desplomó un puente. No sé bien las razones del desplome del puente, pero ya he escuchado eso en otras ocasiones, que por negligencia, mala construcción, mal diseño, o puede pasar también malos materiales, pueden morir otras personas. Actos tan irresponsables que vemos en nuestra sociedad como andar sin luces en plena noche. Yo no puedo tener ese tipo de descuidos porque puedo matar a otra persona, o afectarle, herir a otra persona, o golpear a otra persona. Y obviamente también mi propio cuerpo. De manera que debemos tener cuidado con lo que tenemos, de no quebrantemos así el 6º mandamiento. El mandamiento, por supuesto, tiene la salvedad de que es lícito matar en casos de justicia pública, guerra justa o defensa necesaria. Como bien sabemos, las Escrituras regulan que Dios da unas autoridades y que les ha dado la espada para que la usen. Dios, de manera, en el ámbito civil, da derecho a las autoridades de ejercer con esa espada, en este caso sus armas, para proteger, para cuidar, para promover la vida, incluso si es necesario matando a aquellos que puedan atentar contra otros. Entonces es totalmente legítimo matar bajo esos casos. También en caso de guerra justa. Nosotros sabemos como creyentes que nuestras armas no son armas físicas, pero un caso hipotético y elevado que sería una providencia, que como creyentes nos llamen a la guerra por ser de este país, por ser patriotas, pues. Según entiendo, pueden llamar las reservas, pueden llamar incluso a la gente civil a armarse. Nosotros pues debemos evitarlo, pero si hay una guerra justa, es legítimo que el creyente llegue a tomar las armas bajo una autoridad que Dios ha impuesto, en ese caso. Pero siempre estaremos en favor de evitar hallarnos en ese tipo de circunstancias. Sin embargo, aclaro, no es que esté prohibido que un creyente llegue a estar en estas condiciones. Y también es legítimo la defensa necesaria. También aquí, cada creyente debe hacerlo lo más posible por recurrir a las autoridades. Pero hay casos donde nuestros hijos, nuestra esposa pueden correr peligro y nosotros debemos actuar. Es natural, es humano que nosotros tendamos a defender, siempre protegiendo la vida, claro, pero también tenemos un gobierno sobre nuestra casa y obviamente no permitiríamos que alguien llegara a violentar a nuestra familia y quedarnos quietos, ¿verdad? Entonces la defensa legítima, porque también una defensa que es pecaminosa, la defensa legítima es permitida. Y algunos hermanos, por defender la fe, han perdido sus vidas. En este caso no se estima como un suicidio,
sino que han estado dispuestos a morir por no negar al Señor, y esto se entiende más como un sacrificio por la verdad y no como un suicidio. Ahora miremos los deberes del mandamiento. Con el mandamiento se exige el cuidado y el esfuerzo por preservar nuestra vida y la de otros. Entonces encontramos a la luz de las Escrituras como muchos dieron de sus recursos, de sus casas, de todo lo necesario para sostener la vida de profetas, de siervos de Dios, de obreros. Y vemos ejemplos como David, Abdías, Elías y otros más, donde en un momento necesitaron sustento, necesitaron comida, y el Señor puso en el camino a hombres que les proveyeron de lo necesario. El Señor, en ese caso, promete que hasta un vaso de agua fría será recompensado en Mateo capítulo 10, verso 42. Vemos también, hermanos, que se nos advierte de no unirnos ni consentir con aquellos que sean violentos. Eso lo podemos ver en Proverbios 1, del 10 al 16. Vemos que es un deber, por el contrario, si el Señor pone en nuestro camino la providencia, nos pone como instrumentos para evitar que otro se suicide, o que otro atente contra su vida, o que otro le haga mal a otro. Nuestro deber es con nuestras palabras persuadirle y animar a que no lo haga. Y un ejemplo de ello lo vemos en Hechos capítulo 16, Hechos 16, 28, donde Pablo evitó que el carcelero se suicidara, pensando que los presos se habían escapado. Y este hombre, que casi se suicida, se frena, y Pablo va a él, le predica el Evangelio, y esa noche él y su familia se convirtieron y fueron los primeros creyentes de Filipos. Hechos 16, 28. Entonces vemos cómo nuestro deber es, y más en nuestra generación donde hay tanta tendencia a esto, tener una disponibilidad, una misericordia, orar al Señor por tener la sabiduría de ayudar a otros a salir de sus problemas. Por eso nos dice Proverbios 12, 18, Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Debemos orar a Dios que nuestros labios sean medicina para el tormento y las enfermedades espirituales que tiene tanta gente a nuestro alrededor, unas palabras de vida para las personas. Que ese sea el efecto de nuestros consejos, de nuestras palabras a otros, que sean medicina para la situación que están pasando, y no como golpes de espada que lo están rematando. Por eso necesitamos aprender a mostrar misericordia, a ser amables, a ser pacíficos, a ser buenos con los que nos rodean. Y para eso, para todas esas virtudes, nos dice Santiago que debemos pedir la sabiduría de lo alto, que es la que tiene esas virtudes. O como conocemos aquel Proverbio 15:1, texto conocido, la blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Alguien que lea por favor Romanos 12, versos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Gracias. Nos persuade las Escrituras en cuanto dependa de nosotros, si es posible, hagamos todo lo que sea necesario para que haya paz
con los demás. Eso requerirá muchas veces agachar la cabeza, requerirá perder, requerirá respirar profundo, pero debemos, en cuanto dependa de nosotros, procurar lo bueno delante de los hombres y no pagarles mal por mal. Contrario al enojo, a la ira, contrario a la queja, debemos hacer todo lo necesario y lo que sea posible de nuestra parte para estar bien. Ese es un deber del sexto mandamiento. Tenemos como deber los pensamientos caritativos, amor, compasión, mansedumbre, dulzura y bondad. Vamos al Salmo 37. Salmo 37 nos dice el verso 1, un salmo muy conocido: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 8 y 9: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 11: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ese es nuestro deber. Tenemos el deber, por conversaciones y comportamientos pacíficos, ser suaves y corteses, tener paciencia, como vimos en el Salmo, prontitud para reconciliarnos y sobrellevar las cargas y perdonarnos las injurias y volviendo bien por mal. De allí que Colosenses 2, del 12 al 13, por el tiempo no lo leeré, nos enseña a vestirnos de esas virtudes, a vestirnos de misericordia, de paciencia, de benignidad, de humildad, soportándonos unos a otros y perdonándonos si alguno tuviere queja contra otro, nos dice el pasaje, de manera que como Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Colosenses 2, versos 12 y 13. Es interesante, hermanos, ver cuánto bien logramos cuando tenemos un buen comportamiento, buenas palabras en contravía a la ira y al enojo. Vamos a Proverbios 15:30. Alguien que lo lea, por favor. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva transforma los huesos. Gracias Mario. La luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Aquí nuevamente lo relacionamos con lo que leímos en el capítulo 17, que el corazón alegre constituye buen remedio. Y aquí podemos ver cómo podemos lograr un rostro alegre. Podemos lograrlo a través de una buena nueva o de la buena nueva. MacDonald comenta: el semblante radiante y sonriente es fácilmente contagioso y alegra el corazón de aquellos a los que se encuentran. Del mismo modo, la buena nueva hace que todo el ser de la persona se sienta reconfortado. Como bien sabemos, pues el Evangelio es la cura al peor mal que tienen las personas, que tenemos todos nosotros, que nos lleva a tener gozo en Cristo. Pero no solamente hablamos de esa buena nueva, por supuesto es la máxima, pero se refiere, hermanos, el proverbio a todo aquello que sea conforme a la verdad y que lleve a una persona un consuelo,
a un descanso, a tener paz, a dejar a un lado la amargura o la tristeza y lograr un rostro alegre. Muchas veces, hermanos, pasa que de entrada no vamos a llegar a una persona con el Evangelio hablándole de justificación y expiación de Cristo y todo. De entrada a veces no es allí donde vamos a ir directamente. Muchas veces es con situaciones de las personas, es con circunstancias que a la luz de las Escrituras podemos hablar como corresponde, como darle otro panorama a la gente, como hacerles ver que la cosa no es así a la luz de la verdad, y allí ser la oportunidad de sí llevar a Cristo. Un ejemplo, algo que notamos muy común, problemas matrimoniales, problemas hacia la autoridad o acerca de los gobiernos, esa expectativa, esa ansiedad, esa incertidumbre que se respira en muchas personas. Y nosotros venir con la palabra, con lo que conocemos, sabemos, se predica aquí, y alentar al otro. No es creyente, pero decirle, no, mire, a la luz de la palabra las cosas son así, 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 debemos mirar así. Y las personas con ello están tan acostumbradas que todo el mundo les habla como el mundo habla, que viene un creyente y les enseña lo que la Biblia dice al respecto, y para muchos es como un descanso. Debemos procurar, hermanos, llegar con buena nueva a las personas, y que toda conversación, situación, en lo posible, se nos lleva a ir al punto máximo, que es hablarles de Cristo cuanto gozo. Hay que tener como esa perspicacia, ese oído atento, esa vigilancia de qué oportunidad, de que un tema se trate con un mundano, y que empecemos a enrollarlo, a traerlo, a mostrarle lo que la Biblia dice, lo que creemos, y llevarlos a Cristo. Eso es nuestro deber, hermanos. Tenemos el deber por consolar y socorrer a los enfermos y proteger y defender a los inocentes. El mejor ejemplo que tenemos es la enseñanza del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versos 33 y 34. Y también vemos en 1 Timoteo 5:23 cómo el apóstol Pablo se preocupaba por la salud de Timoteo. Es nuestro deber, a la luz de este mandamiento, preocuparnos por la salud de los otros, dolernos de sus dolores, de sus enfermedades y su situación. Y por último, hermanos, tenemos como deber el sobrio uso de la comida y bebida, como mencionaba hace un momento, y también de la medicina y del sueño, el trabajo y el recreo. Estos asuntos que tienen que ver con el cuidado cotidiano de nosotros, y no solamente de nosotros, de los que están a nuestro cargo, debemos tener un sano equilibrio en todos estos asuntos. Podemos a veces, hermanos, estar muy atentos y diligentes en otros asuntos de nuestra comunión con Dios, pero descuidar este aspecto. Diligentes en nuestros devocionales, la iglesia, asuntos con los hermanos, pero estar descuidando nuestra salud, nuestros momentos de descanso, la manera como trabajamos y cómo comemos. Entonces estar pecando en estos aspectos. En lo que tiene que ver con la salud, con el manejo del tiempo, aquí también vemos la disciplina que tenemos en la organización del día a día, para no caer en ese desespero y esa ansiedad.
Nosotros notamos también por la experiencia que los buenos hábitos, la buena disciplina también influye en nuestra relación matrimonial o nuestra relación con los que están en nuestras casas. Porque si tenemos malos hábitos, se siente un desorden en el hogar y genera desarmonía. Y también muy importante que nuestros hijos ven eso, y como ven que nosotros administramos lo que Dios nos dio, ¿qué vamos a esperar de ellos cuando crezcan? ¿Cuántos hogares quebrados por el excesivo trabajo de sus padres? ¿Cuántas personas turbadas, deprimidos, estresados, enfermos por no tener momentos valiosos de descanso y sobre todo en el día del Señor? Muchos malos hábitos reconocemos que fueron aprendidos desde la casa. Desde pequeños no nos orientaron a tener una vida disciplinada y ordenada delante del Señor, y nos cuesta ya grandes hacer cambios, nos cuesta a tener mejores disciplinas en pro del bienestar. El deporte incluso es algo legítimo, bíblico, en su debida proporción para cuidar nuestra salud. Debemos tener ese tipo de cuidados, de cuidar del cuerpo que nos ha dado el Señor. Y si notamos, hermanos, que hay debilidad, hay descuido en nuestros hábitos, en nuestro día a día, debemos orar a Dios y pedirle gracia para no seguir quebrantando este sexto mandamiento y para poderles dar un mejor ejemplo a nuestros hijos. Incluso, hermanos, pensando primeramente en el reino de Dios y su justicia, que tengamos la solidez de llegar a una vejez fuertes para seguir sirviendo en la iglesia y no ser carga para otros, o no tener las capacidades por negligencia en la juventud, en la vejez no tener las capacidades de servirle al Señor. Obviamente, hay cosas que sí ya son providencia, pero hay cosas que es por negligencia, falta de diligencia. Lucas capítulo 21, último pasaje, aquí que lo lea por favor. Lucas 21:34. Llamado que hace el Señor a sus discípulos mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Así es. Mirad por vosotros mismos. El Señor con esto nos está haciendo un llamado a tener cuidado de nuestra manera de vivir, afanosos por los asuntos de la vida, viviendo como los gentiles. Que nuestro caminar, hermanos, el Señor nos ayude, que nuestro caminar delante de Dios en esta vida, en los asuntos temporales que Él nos dio, seamos muy sabios en la manera como manejamos aún los placeres temporales como la comida, la bebida, guardarnos de la impureza sexual y demás, todo pensando en glorificar al Señor y sabiendo que viene pronto nuestro Señor, como bien Él está allí enseñando, sabiendo que se acerca a mí. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún aporte al respecto? Hermano, ahora que comentaba acerca del caso de los que la muerte se permite, mencionaste la guerra justa. Me gustaría que hiciera como una aclaración para los hermanos de cuándo una guerra es justa. Sí. Uno nota, hermano, que hay intereses políticos. Pero esto no es la política, pero uno nota que en el orden de lo moral hay unos intereses políticos que van en contra de nuestras convicciones a la luz de la palabra. Y que si nuestro país llega a tener una guerra donde se nota que los intereses son codiciosos, ávaros, como muchas guerras de Estados Unidos, que ya se ha dicho mucho, que sus intereses son no la vida,
son intereses políticos que tienen que ver con cosas que uno dice, no, esto tiene un límite de moral en el que yo no estoy dispuesto a participar. Si es porque hay un ataque contra nuestro país injustamente, por al contrario, quitarnos a nosotros, que nos afecta, nos quieren oprimir, que quieren hacer un daño, es de examinar si es justo salir. Pero también hay guerras que son por intereses de arriba, y no sabe, son inmorales. Yo creo que, hermano, de pronto me coges corto y me queda difícil dar unos ejemplos, pero la banda que tenemos es la moral de lo que se está defendiendo, de los principios bajo los cuales se establece esa guerra. Voy a ponerlo un poquito exagerado. Quieren atentar contra leyes o contra la familia, un orden. Pues uno dice, no, aquí esto es justo, es bíblico, evitaré pues exponerme, pero es legítimo si llega a tocar. Pero si las razones son egoístas, si son temas en los que van a permitir la muerte de civiles por intereses de estos países, como lamentablemente sucede en Ucrania, por ejemplo, que en Ucrania realmente es una guerra injusta, con intereses viejos, está demostrado por muchas razones. Si yo fuera ucraniano, no participaría, porque es un interés de unas naciones que tienen una ideología totalmente pecaminosa y andan detrás de algo que es abiertamente inmoral. Ese sería un ejemplo. Si fuera ucraniano, no participaría. Pero hay otras donde sí. Es una violentación. En relación a lo que acaba de decir, era como el ejemplo que usted ponía ahora al final de lo que estaba pasando de pronto en Ucrania. O sea que, por ejemplo, el país decide declarar la guerra por un territorio que no le pertenece, simplemente que lo quiere tener, porque simplemente quiere adquirir algo que no le pertenece, sino que porque su soberbia, el presidente, el gobernante decide hacerlo. Eso sería una guerra inmoral. Pero ya una guerra justa sería de pronto como lo que pasó con el holocausto nazi. O sea, por ejemplo, que mañana vengan y digan vamos a exterminar a todos los cristianos, porque ya entonces ahí sí, como dicen, no nos expondríamos, pero si llegase el momento nos tocaría levantarnos para defendernos, porque ya ahí se va en contra de nosotros mismos. Sí, toda guerra tiene unos ideales, buscan algo. No solamente con los externos, hermano, dentro del interno, porque hay una conducta latina, por ejemplo, a dónde van ahora esa tendencia de la ideología de género que está totalmente terminando el principio bíblico de la familia, lo que nosotros defendemos. El principio bíblico, que va a llegar un momento en que vamos a chocar y nos va a tocar levantarnos también como cristianos, porque en el momento, políticamente, el Estado está haciendo todo a favor de la minoría, desconociendo a la mayoría. Va a llegar un momento en que sí nos va a tocar enfrentar. Mientras estamos, entonces, en un momento que todavía no nos llega a defender la parte moral de nuestro principio. En definitiva, el examen es con qué moral están manejando esa guerra, qué principios, y ahí como pendientes de algo más, hermanos. Bien, hermanos, el Señor nos ayude, vamos a orar.